De seguido paso al siguiente tema, que es en esta segunda parte de la presentación, el tema del comerciante colectivo. De acuerdo a su concepto, comerciante colectivo es cuando dos o más personas se unen para colaborar mutuamente y desarrollar una actividad lucrativa. Bien, dice aquí, el comerciante colectivo se basa en el principio de asociación o en el de sinergia organizacional. Es decir, lo que se busca es la suma de energías individuales que se multiplica progresivamente, reflejándose así en la totalidad del grupo. Esto responde a la pregunta de para qué nos unimos, de para qué nos asociamos, para qué hacemos una sociedad. Y la respuesta es precisamente esa, para colaborar mutuamente y en este caso desarrollar una actividad lucrativa. Bien, las personas que se unan para hacer una actividad lucrativa lo deben hacer a la luz del Código de Comercio y entonces u otras leyes. Así vamos a encontrar el artículo 5 del Código de Comercio que fija cuáles son los distintos tipos de organización comercial que existen. Y también encontramos la ley de cooperativas, la ley de asociaciones solidaristas, la ley de fundaciones, la ley de sociedades laborales, sociedades deportivas, y todas persiguen prácticamente lo mismo, el lucro. Es decir, todas son comerciales. Si alguno me preguntara, profesor, usted habla de las leyes, de la ley de cooperativas, y podría decirme que le parece que las cooperativas no son una entidad meramente lucrativa. Y sí, y en esto parece que tendría razón la persona. Pero desgraciadamente lo que es teoría a veces no rima con lo que es la práctica. En Costa Rica hay casos, por lo menos dos, de grandes consorcios comerciales cuyo fin básico es el lucro, pero que están amparados en la ley de cooperativas, como son la Dos Pinos y como es Cope Montecillos. Dos Pinos y Cope Montecillos nacieron cuando, en el primer caso, productores lácteos se asociaron bajo la figura de cooperativa y en el segundo, productores de ganado de carne también se asociaron bajo la ley de cooperativas y formaron el grupo. Ese grupo a que se dedicaba, de acuerdo con la teoría, las cooperativas vienen a llenar una necesidad. ¿De quiénes? En este caso de los productores lácteos y en el otro los productores cárnicos. Pero el negocio es demasiado bueno. Dos Pinos es un monstruo empresarial de miles de millones de colones y que ha sido beneficiado porque de acuerdo con la propia ley de cooperativas, las entidades que se asocien bajo esta figura no pagan impuesto de, no pagan impuesto de renta, perdón. Lo que ha traído problemas en Costa Rica a nivel internacional, porque en las prácticas internacionales de comercio, la Organización Mundial de Comercio es celosa de que todos los países le den el mismo trato a los extranjeros que a los nacionales. Pero en Costa Rica eso no se da, porque si cualquier persona, cualquier empresa viniera aquí a producir leche o productos lácteos o productos cárnicos, tiene que pagar todos los impuestos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Dos Pinos no los paga, no paga el impuesto de rentas. Eso significa que es una forma más lucrativa, si se quiere, que una propia sociedad anónima. Pero vuelvo a insistir, cuando los comerciantes se unen, se desarrolla una sociedad. Esto de las prácticas de organización se ve a todo nivel. Suena, parece feo lo que voy a decir,
Pero el matrimonio es una empresa. Y es una empresa en que la ganancia se mira a muy largo tiempo y simplemente lo que produce es satisfacción, no produce réditos ni ganancias económicas. Ver crecer los hijos, ver que los hijos estudiaron, ver que los hijos se desarrollaron, ver que los hijos tomaron un rumbo correcto de vida, esa es la mayor ganancia que puede tener uno cuando hace una familia. No son réditos materiales, son verdaderamente réditos espirituales, pero es una empresa. En los grupos pequeños de trabajo, como los que hacemos, a efectos de la calificación de investigación, 3, 4 de ustedes se unen y lo que están haciendo es eso. Están haciendo una conjunción de sinergias para llegar a un buen resultado. Y el buen resultado es simplemente una mejor nota. Pero eso es lo que mueve, ese es el engranaje, ese es el aceite que mueve todo esto. La unión para un fin determinado. En el caso comercial, para un lucro, para obtener mejores ganancias. Y en el caso personal, en el caso estudiantil, para obtener ciertas ventajas. En el personal, cuando uno se casa, es simplemente una cuestión espiritual. En el otro es para obtener una muy buena nota. Los elementos de una sociedad son varios. En el primero de ellos tenemos el elemento personal. Y este elemento es las personas. Toda sociedad de las que el código menciona, se deben hacer con al menos 2 personas, ya sean físicas o sean colectivas. Pero posteriormente, una vez que la sociedad está conformada, esas 2 personas pueden caer en una sola. Eso se hace a través de la cesión o de la venta de acciones. Pero originalmente tiene que nacer de 2. La sociedad más básica que hay en Costa Rica es la sociedad familiar, es la sociedad que se usa para poner una casa, para poner un carro, y está conformada por el padre y la madre, por decirlo de alguna manera, por los esposos, donde el padre por lo general tiene 9 acciones y la esposa una sola, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, se hace. Ya a grandes empresas, pues si nos imaginamos la cantidad de accionistas que tiene Cervecería Costa Rica, conocida legalmente como Florida Ice and Farm, La Nación u otras empresas, son inmensas. Pero en Costa Rica, como veremos más adelante, las sociedades anónimas se utilizan para prácticamente cualquier cosa. Entonces, de acuerdo, este elemento personal está conformado por al menos 2 personas, aunque después puede llegar a ser solamente una. El segundo elemento es el patrimonial. Dice compuesto por el conjunto de aportes que los socios hacen en común y designados como capital social. Bien, toda sociedad al conformarse tiene que formar, valga la redundancia, un capital social. Este capital social no le pertenece a los socios, es de la empresa. La empresa lo amasa, por decirlo de alguna manera, pero en el momento que se entrega, ya en que se funda, en que se establece, en que se registra técnicamente la sociedad, ese capital ya es de ella, no es de los socios. Por eso se dice, pertenece a la persona colectiva y no a sus socios. Este capital social, por lo general, se cree que es dinero, nada más. Y entonces, si usted no tiene esa cantidad de dinero, no puede entrar a formar parte de una sociedad. Eso es relativamente cierto. En las sociedades comerciales, el aporte de los asociados va mucho más allá del dinero, porque está constituido por trabajo, ideas, proyectos, bienes, etcétera. Simplemente se tasa el valor de ese trabajo, de esas ideas, de esos planes, de esos proyectos, de esos valores, se tasan y ese es el número, esa es la parte alícuota, se llama, del capital que esa persona merece. Perfectamente, cuando Internet se estaba desarrollando apenas, que no era como es ahora, que prácticamente todos portamos Internet en nuestros teléfonos, cuando habían los café Internet
y uno tenía que ir a ese café internet porque las conexiones al hogar no estaban tan desarrolladas. Esos cafés internet surgían a la luz de dos tipos de personas. El cerebrito, que llamaban así, el capitalista, y a veces una tercera, que era el que ponía el trabajo. Entonces se reunían tres personas, una con dinero, otra con sapiencia informática y otra ni con una ni con otra en gran cantidad. Pero entonces decía, yo soy el que atiendo el negocio. Y entonces alquilaban un local, el que aportaba el dinero compraba los equipos, el otro diseñaba la red, diseñaba todo, y el tercero simplemente era el que estaba ahí 8 horas al día, alquilando los equipos, alquilando este tipo de cosas. Entonces, como pueden ver, cada uno, qué sé yo, uno tenía tal vez 50, el otro 30 y el otro 20, lo que sea, pero se repartían de acuerdo a esa capacidad de trabajo. Bien, y cuando se tiene el capital social, los socios asumen los beneficios, efectos positivos, ganancias, o efectos negativos, pérdidas, de acuerdo a su presencia en el capital social. Si yo soy dueño del 90% del capital social de una sociedad, cuando se reparten las ganancias, a mí me corresponde el 90% de esas ganancias. Excelente. Pero si hubiera que asumir pérdidas, yo tengo que asumir el 90% de las pérdidas. Esa es la mecánica, esa es la gran diferencia de tener mucho o poco capital social. Pero cada persona es libre de aceptar el capital que quiera o que pueda tener. El tercer elemento es el elemento formal. Y este elemento formal está constituido por un convenio social en el cual se forma la persona colectiva. Este convenio social se hace a través de una escritura ante un notario público y se inscribe en el registro de personas jurídicas. Y es esta inscripción el acto que le confiere personalidad jurídica y de actuar a la sociedad. No antes, no cuando se firma la escritura, no cuando se reúnen las personas a formar las ideas, a desarrollar las ideas, a establecer el proyecto, tampoco. Es cuando se inscribe la sociedad. Si ponemos en comparación, si hacemos un parangón inclusive, cuando dos personas son esposos, es obvio que cuando se casen, pero ¿qué ha habido antes? Ha habido una relación llamada noviazgo, aunque hoy los noviazgos son otra cosa, ¿verdad? Inclusive hay personas que se unen, que conviven durante años. Convivir es vivir bajo el mismo techo 24/7 y son pareja. Es hasta el momento en que se casan, hasta el momento en que acuden, ya sea ante un notario o ante un sacerdote católico, a hacer la ceremonia. En el momento en que dicen sí acepto y firman, en ese momento son casados, antes no lo son. Igual con las sociedades. Podemos conversar, podemos hablar, podemos tener reuniones, podemos diseñar, podemos sentarnos, podemos pedir un machote de estatutos, los podemos redactar, todo eso está perfecto. Más aún, podemos empezar a trabajar. Podemos presentarnos como una sociedad. Pero mientras no esté inscrita, no tiene esa personalidad ni capacidad de actuar. Es al momento en que se inscriba. Entonces, a partir de aquí vamos a encontrar con dos tipos de sociedades, las sociedades de hecho y las sociedades irregulares. Las sociedades de hecho son aquellas que funcionan como tal. 3, 4 personas, 2, 3, 4 personas se unieron en pro de un fin común, que es el lucro, y comenzaron a trabajar, y trabajan mancomunadamente. Entonces, trabajan juntos, reman, por decirlo de alguna manera, hacia una misma dirección. Y atención, se reparten las ganancias y se reparten y asumen las pérdidas de acuerdo a la participación que tengan. Pero no han constituido absolutamente nada. ¿Qué sucede? Que funcionan como sociedades, pero no lo son. Ellos son llamadas sociedades de hecho, porque funcionan como una sociedad de hecho, pero no lo son. Exactamente en el caso que les puse ahora de las relaciones personales, cuando dos personas conviven
sin ser casados, podríamos decir que están en un matrimonio de hecho. Y a partir del próximo mes, no importa si esas dos personas son masculinas o femeninas. Si conviven, pueden, y la ley habla de un plazo de 2 años, la ley habla de familia de hecho. Y es cierto, forman una familia. Yo hablaría de matrimonio de hecho. Porque vuelvo a insistir, están poniendo en práctica las exigencias matrimoniales, cohabitación, responsabilidad, compañía, lo que sea, pero no están casados. Entonces el ejemplo, el parangón es válido. Y también existen las llamadas sociedades irregulares. Aquí ya hay un documento, ya hay un pacto constitutivo. Aquí la gente, además de reunirse, de negociarlo, de detallarlo, lo concretizaron. Fueron de un notario, lo hicieron, lo firmaron. Pero por alguna razón en especial no se ha inscrito. El registrador recibió el documento, lo calificó y para él falta un detalle, hay una cuestión mal redactada y devuelve el documento sin inscribir. Se devuelve para su corrección. Entonces, tenemos el convenio, las firmas, aceptamos formar la sociedad, pero no se le ha dado la bendición, por decirlo de alguna manera, no se le ha dado el visto bueno por parte del registro. Y si esa agrupación está trabajando, se convierte en una sociedad irregular. La razón, todavía le falta algo para inscribirse, más no está inscrita, por lo tanto se convierte en una sociedad irregular. ¿Qué ventaja o qué desventaja tiene estar en una sociedad de hecho o en una sociedad irregular? En una sociedad de hecho o en una sociedad irregular, las personas ya están trabajando, las personas ya se están presentando ante otras, las personas ya funcionan como sociedad, pero por las razones que he anotado no funcionan tal. Entonces, a los efectos legales, principalmente a los efectos comerciales, efectos civiles, laborales y tributarios, que son muy importantes, todos los que intervienen en una sociedad de hecho o irregular son responsables solidarios, es decir, con todo su patrimonio personal por los negocios de la sociedad. Entonces, si hay un descalabro económico, por decir algo, si lo hubiere, las personas son responsables de ese descalabro económico con sus patrimonios personales, lo cual obviamente es un grave problema. En su momento veremos que lo más hermoso, lo que persigue toda la gente al hacer una sociedad, es limitar su responsabilidad. ¿A qué se limita? Al monto que aporté. Le pasa algo a ese monto, lo pierdo, pero yo sigo mi vida como si nada, no me pasa nada. Sigo con mis bienes, sigo con mi casa, sigo con mi vehículo, sigo con mis propiedades. Porque mi responsabilidad llega al límite de mi aporte. Pero eso no se da en las sociedades irregulares o en las sociedades de hecho, de tal manera que no es buen negocio estar en una de ellas. En cuanto a los tipos de sociedad, hay dos tipos básicos y fundamentales: las sociedades llamadas de personas y las de capital. Las sociedades de personas son aquellas que centran su giro en la presencia, ya sea real o evocativa, por decirlo de alguna manera, de una persona. Real porque el comerciante todavía existe. Entonces, todo se centra en esa figura de una persona que da un excelente servicio, de una persona que tiene un trato bellísimo con las personas, que por ese trato atrae a las personas, que por ese servicio que da atrae a las personas. Es prácticamente una especie de artista del comercio. Ese es el llamado intuito personae, es decir, la búsqueda de esas condiciones personales. Dije que puede ser evocativo, la razón, porque puede ser que ese comerciante haya fallecido o se haya retirado o se haya pensionado. Entonces, quienes quedan atrás de él en el negocio van a explotar esa figura personal, van a explotar esa imagen del comerciante, el que echó a andar todo,
Y a partir de ahí, pues se van a beneficiar de eso. Estas sociedades de personas se conforman a través de una razón social. Es decir, el nombre y apellido del comerciante, más una partícula que puede ser, entre otras, ¿verdad? Que puede ser y familia, y sucesores, e hijos, y esposa, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir, ya ese comerciante que creó el comercio, que es exitoso, ya no está, porque se retiró, se pensionó, se jubiló o porque falleció. Pero los que quedan atrás de él, sea la familia, los sucesores, los hijos, la esposa, hermanos, lo que sea, van a seguir desarrollando esa figura. Por lo tanto, se convierte en una sociedad de personas. En las otras, bueno, las más clásicas de esas sociedades son las sociedades en nombre colectivo y las sociedades en comandita. Por otro lado están las sociedades de capitales, que son aquellas en que, al contrario de las primeras, el concepto de persona no tiene mayor importancia. Ese intuito personae prácticamente no importa. Entonces, no importa el que hace el producto, no importa quién da el servicio, lo que importa es el producto o el servicio. Eso es lo que prácticamente impera en la actualidad. En la actualidad todo se masificó. De hecho, véanlo en un plano muy sencillo. En nuestra sociedad limonense han habido cambios comerciales importantes. La llegada de restaurantes típicos de la gran urbe, San José, que ya están presentes en Limón. Me refiero a los casos de McDonald's, me refiero a los casos de Pizza Hut, me refiero a los casos de pollo KFC. ¿Qué importa al ir a McDonald's, a Pizza Hut o a pollo KFC? Importa el bendito pollo, la pizza o la hamburguesa que me vaya a comer en cada uno de esos tres elementos. ¿Quién está detrás? No sé. ¿Quién los elabora? No sé. ¿Y por qué me gustan? Porque son totalmente estandarizados. La idea de Pizza Hut es que la pizza sepa igual aquí en Limón que en Cartago, que en Alajuela y en San Carlos. Y de hecho lo hacen, porque es en San José donde hacen las masas, donde hacen las proporciones, y aquí lo único que hacen es una especie de maquila alimenticia, formando una cosa y otra. Igual, exactamente igual, sucede en McDonald's y en KFC. Lo importante es el producto final, el bendito pollo o la bendita hamburguesa. Y supuestamente debe saber igual en todo lado. ¿Por qué? Porque la carne es la misma, el pan es el mismo y las recetas están pegadas en la pared y no le es permitido a un operador ponerle más o menos, ponerle un poquito de chile. Eso es totalmente prohibido. La estandarización es básica. Eso es lo que es una sociedad de capitales. Insisto, no importa quién es el cocinero, lo que importa es el producto. En una sociedad de capitales no importa quién está detrás de la sociedad, lo que importa es lo que la sociedad haga y represente. Entonces, por ese lado, eso es lo que actualmente está en boga, eso es lo que actualmente se permite y en ese sentido se desarrolla. Encontramos ya diferentes... bueno, estas sociedades de capitales no funcionan, ojo, no funcionan bajo una razón social, funcionan bajo una denominación social. Esta denominación social está formada por un nombre de fantasía. Y cuando hablo de nombre de fantasía, estoy hablando de cualquier nombre. De hecho, dos casos especiales. Yo puedo hacer una sociedad anónima, una sociedad limitada que tenga mi nombre. Y es una sociedad de capitales. Si yo pusiera Gerardo Mainieri, sociedad anónima, es una sociedad de capitales aunque tenga mi nombre. Porque en este caso mi nombre sería un nombre de fantasía. Las siglas son por lo general sociedad anónima, para el caso de las sociedades anónimas, SRL o limitada, para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. El código también señala otras sociedades
Una de ellas es la sociedad en nombre colectivo, que es de personas y están en el artículo 33 a 56. En este tipo de unión comercial predominan las cualidades o lazos, ya sean personales o familiares, de quienes se asocian, por lo que los socios se pliegan a disposiciones que harán valer estas cualidades o lazos. Esta es la sociedad que se reúne alrededor de un tótem, es decir, el comerciante, esa persona que es reconocida, esa persona que es reconocida. Entonces se forma una sociedad en nombre colectivo alrededor de él y los lazos son muy fuertes, principalmente son familiares. Limitaciones, por ejemplo, la venta de acciones. La venta de acciones no es abierta. Tiene que tener la aprobación previa a todos los socios. Nadie puede llegar nuevo si no es con el visto bueno de los demás socios. La razón, lo que se quiere salvaguardar es ese lazo, es esa unión familiar. Luego existe la sociedad en comandita, una sociedad que se denomina de personas, aunque es un híbrido. Y es un híbrido porque es una sociedad que maneja dos tipos de socios. Los socios comanditarios o capitalistas y los socios comanditados o gestores. El socio comanditario o capitalista lo único que hace es aportar dinero prácticamente, valores, bienes, que van a servir para los proyectos de la sociedad. Y ese es su aporte al capital social. Aparte están los socios comanditarios o gestores que no tienen bienes, que no tienen dinero. Lo que aportan es trabajo. Son los que dan la cara, son los que llevan la dirección comercial de la sociedad. Son los que se presentan ante terceras personas. Pero la ley establece muy claro que el socio capitalista tiene su responsabilidad limitada al monto de sus acciones, al monto de sus aportes. El socio gestor no. El socio gestor responde con todos sus bienes, con su peculio personal por los negocios sociales, en razón de que no hace un aporte material. Insisto, lleva la dirección, es el que va llevando los negocios, pero su responsabilidad abarca todos sus bienes. Por eso es que se habla de una y otra, se habla de un híbrido, porque tiene de los dos tipos de sociedades. Luego está la sociedad de responsabilidad limitada, que ya es de capitales, tiene una estructura muy similar a las sociedades anónimas, pero refuerza todavía más, refuerza mucho los lazos. Y se diseñó para aventuras económicas que no sean muy altas, por lo que son ideales para aventuras comerciales de índole familiar. Qué sé yo, tengo un hotel, entonces lo hago sociedad de responsabilidad limitada, porque en ese hotel, que es mío, trabaja mi esposa, mis hijos, los he colocado, uno, qué sé yo, se trata de aspectos técnicos, el otro se trata de los aspectos contables, es decir, es una familia trabajando en pro de un solo negocio. Entonces hacemos una sociedad de responsabilidad limitada y nuevamente el capital social está constituido no por acciones, sino por cuotas. Las reglas de traspaso o cesión son muy rígidas, es decir, se pide el consenso de los demás asociados. Y si alguien quiere ceder sus acciones, primero se la tiene que ofrecer a los asociados restantes. Si estos no la quieren, se le ofrece en segundo lugar a la sociedad propiamente tal, y si ésta tampoco las quiere, entonces sí puede sacarlas a vender a terceras personas. Y no son administradas por un presidente, son administradas por un gerente. Por el final de cuentas la estructura es la misma, solo que verdaderamente está diseñada para negocios familiares. Pero como dije anteriormente, en Costa Rica eso no nos interesa y simplemente nos hemos concentrado prácticamente en las sociedades anónimas, que son las que paso a analizar en este momento. Como ya dije, la sociedad anónima es una forma de asociación comercial más común y de mayor utilización a todo nivel. Si vemos, por ejemplo, proyectos inmensos como pueden ser la ampliación de la Ruta 32 o el puerto este de la TCM, de AM Terminals, son sociedades anónimas. Pero la segunda tiene un puerto que vale 3.000 millones de dólares. La otra está desarrollando un proyecto
para la carretera 32 de 469 millones de dólares. Y la estructura organizacional básica para esto es la sociedad anónima. Pero también en Costa Rica tenemos, vuelvo a decir, es el país de la eterna belleza. Y les pongo un ejemplo. Estando en San José, eh, salí de un local y había parqueado al frente un Ferrari, un auto Ferrari. Los autos Ferrari no, por lo general uno solo los ve en televisión, los ve en el cine. Son unos autos preciosos y así como son de lindos, son caros. Entonces me llamó mucho la atención porque le tomé una foto y le tomé el número de placa. Y cuando pude, hice el estudio en el registro. Ese carro estaba valorado en casi $300,000. Una cantidad de dinero exorbitante para nuestro nivel. Bueno, es lo que uno cree. Pero qué interesante, la sociedad pertenece, el carro pertenece a una sociedad. Entonces no me quedo contento y busco la sociedad. Y la sociedad tenía un capital de 100,000 colones, compuesto por, qué sé yo, 10 acciones, creo, 10 acciones de 10,000 y todas pertenecían a una sola persona. Y claro, y es lo que en Costa Rica hacemos para eludir impuestos, es eso. Cuando se compra un carro, se importa un vehículo, aquí no se fabrican, se importa un vehículo, se pagan unos impuestos. Pero cuando el vehículo se vende aquí, hay que pagar un impuesto de transferencia del 2.5% del valor total. Si este carro costaba casi $300,000, el 2.5%, qué sé yo, se acerca a los $100,000. ¿Y quién va a pagar 50 millones de impuestos? Los carros no son para siempre. Entonces la persona que compró este carro, por el volumen de dinero que tiene, obviamente se va a aburrir de él y lo va a querer vender. Entonces se le plantea el problema de a quién vender el carro que tiene tan grandes costos de traspaso, y el abogado ni les cuento lo que va a cobrar. Entonces no, la gente, los ricos son ricos precisamente porque son bien inteligentes. Lo que hizo fue que constituyó una sociedad con un capital minúsculo de 100,000 colones. Yo creo que ni la copa ni el reencauche de una llanta cuesta eso. Y, y puso el carro a nombre de esa sociedad. El día que él quiera vender el carro, no lo vende, traspasa a la sociedad. Eso un notario le va a cobrar 150,000 colones, nada más. Y simplemente le da los libros, se pone los socios, que el nuevo socio es fulano de tal y que él designa como presidente él mismo y a 2 personas más como secretario y tesorero, firma, presenta y no hay ningún problema. ¿Se ahorró todo eso? Sí. Vuelvo a insistir, para mí las sociedades anónimas se diseñaron para grandes empresas, TCM, esta constructora Check, que es china. De hecho, si ustedes buscan, van a encontrar que Check es una empresa china y que APM es una empresa holandesa. Pero para hacer lo que hicieron aquí, hicieron una empresa que se llama Check, de Costa Rica Sociedad Anónima, o APM debe tener una que dice APM Terminals de Costa Rica Sociedad Anónima, para poder actuar aquí. Pero es que la sociedad anónima es verdaderamente el vestido adecuado para estas empresas tan grandes. Pero en Costa Rica, vuelvo a insistir, las ocupamos para pequeñísimas cosas, lo cual pues no es malo, no es ilegal, pero definitivamente se sale completamente de la teoría. Es importante que tengan presente que las sociedades anónimas están mal nombradas. Sociedades anónimas. Antes de los años 1980, las acciones de una sociedad de este tipo eran anónimas o al portador. Y cuando había una asamblea, una persona se presentaba, mostraba las acciones y ese era entonces el socio. Hoy eso no es permitido. Eso no es permitido porque desde 1980 se está luchando contra el blanqueo de capitales, la legitimación ilegal de capitales, y el tener sociedades anónimas permite eso. Hoy
todas las sociedades anónimas tienen que tener registros de accionistas. Y más aún, a partir de este año, los 2 primeros meses del año, todas las sociedades tienen que demostrarle, enviarle a tributación directa, llenar una declaración en la cual se dice quiénes son los accionistas, cuántas acciones tienen, todo este tipo de cosas. Cada día es más abierto, cada día es más transparente, lo cual al gran capital pues le ha traído sus molestias porque parece que les interesa más no tenerlas, pero sin embargo ahí están hechas. Entonces, aunque se sigan denominando sociedades anónimas, ese concepto anónimo es errado, es equivocado. No se permiten sociedades anónimas. Todas las sociedades tienen que tener las acciones nominativas, es decir, con el nombre del tenedor de tales acciones. 4 son los presupuestos básicos de toda sociedad anónima. El primero es la división de capital en acciones. El capital social se divide en acciones. Del 100% del capital, un socio puede tener el 99, el 90, el 50. Esto es importante por una razón. La razón estriba en que en las asambleas quienes votan no son las personas, votan las acciones. De tal manera que si un socio tiene 51% de acciones, ese prácticamente es el dueño de la sociedad. Porque lo que él quiera lo impone, y todo lo que le sea sometido lo puede rechazar, porque las que votan son las acciones. Teniendo el 51, por más que se unan todos los demás, nunca le van a llegar. Segundo presupuesto es el carácter impersonal. Como se dijo, a diferencia de las sociedades de personas, las de capital, lo que importa verdaderamente es el patrimonio, el aporte, no la actividad personal del socio. El siguiente presupuesto es la participación en los rendimientos sociales basados en el aporte de capital. Nuevamente, dependiendo de la parte del capital que yo tenga, así voy a tener ganancias o a asumir pérdidas. Vuelvo a insistir, como les dije anteriormente, si un socio tiene el 90% del capital social, él ganará el 90% de los réditos de la sociedad o asumirá el 90% de las pérdidas. En eso no hay discusión. Y por último, y el más importante, es la novia que todos buscan, o el novio que todos buscan, es que la responsabilidad del socio es referida únicamente a su aporte en el capital social. Es decir, por las obligaciones sociales, los socios responden únicamente con ese monto que aportaron, y agotándose este monto, no hay nada más que hacer. Entonces, mis propiedades, mis bienes, mi patrimonio personal es intocable, porque aunque pertenezcan al socio, pertenecen al socio en su condición personal, no en su condición de socio. Ese es el atractivo, insisto, por el cual se hacen sociedades, para no arriesgar todo lo que yo tengo, sino que solamente arriesgo mi aporte y nada más. En cuanto a los órganos de las sociedades anónimas, son 3: la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y la Fiscalía. La Asamblea General de Accionistas es el organismo de máxima importancia, es el que toma, por decirlo de alguna manera, las políticas. Podría verse, como dije al principio, que es el empresario, habría que ver. Y está compuesto por todos los socios. El poder que tiene el socio, ya lo he dicho y lo repito, está ligado a la proporción del capital social que tenga. Entre mayor sea su capital social, es decir, entre mayor sea el número de acciones, más poder tiene. No votan las personas, votan los socios. Luego, estas asambleas pueden ser generales, especiales, ordinarias y extraordinarias. Las generales son aquellas que tienen una fecha de celebración ordenada por ley. Por lo general es al finalizar el periodo fiscal. Eso quiere decir que se hacen por lo general entre noviembre y diciembre, cuando se hacen. Las especiales no, las especiales se hacen por asuntos de oportunidad. Hay que dar un consenso, hay que comprar una propiedad, hay que hipotecar una propiedad,
hay que aceptar la renuncia y nombrar un nuevo socio. Eso no se hace en las asambleas generales, se hace en las asambleas extraordinarias. Luego, en las generales participan todos los socios, absolutamente todos. En las especiales no. En las especiales solamente participan los socios con acciones preferentes. Acciones preferentes son aquellas que tienen incluido una ventaja extra, un plus. Entonces los socios que tengan esas acciones pueden ser convocados a una asamblea general especial, es decir, van los dos, pero pueden ser también convocados a una asamblea especial donde solamente irán ellos. Para que entiendan lo de los socios preferentes, el ejemplo que se utiliza es este. En Costa Rica, en los años 80, 70 y más atrás, existió una compañía aérea que se llamaba LAXA y que significaba que era de bandera nacional. Pueden buscar en cualquier lado en internet fotos de aviones de LAXA, y los aviones de LAXA tenían atrás pintada la bandera nacional en vertical. Entonces ese avión no se perdía en ningún aeropuerto. Bien, el negocio de los aviones es un negocio increíblemente costoso. Un avión cuesta millones de dólares. Las rutas, las secuencias, los pilotos, todo eso es un gran negocio, pero es muy caro. Y en aquel tiempo el sector privado, que era dueño del AXA, comenzó a flaquear. No podían renovar flota, no podían contratar aviones. Entonces, como siempre, pidieron la intervención del Estado y el Estado metió las manos. ¿Qué hizo el Estado? Compró acciones. Pero compró acciones preferentes. Estas acciones preferentes, además de todos los beneficios, traían aparejado la el aporte de acciones, de pasajes, perdón. Y eso quería decir que por año ese socio preferente le daban varios pasajes. Laxa terminó quebrando, terminó siendo asumida por TACA, TACA quebró y terminó siendo asumida por Avianca. ¿Y por qué quebró Laxa? Porque cuando era la época alta, cuando los aviones salían 100% llenos, se daba el sinsentido de que los aviones del AXA iban apenas con el 40%, el 30% de pasajes vendidos, porque el resto eran pasajes de cortesía de esas acciones preferentes. Esto fue algo que verdaderamente se trajo abajo a esta línea aérea. Bien. La junta directiva está integrada por un mínimo de 3 miembros, que pueden ser socios o no. 3 miembros es lo mínimo, que es presidente, que es el representante legal de la sociedad, el secretario y el tesorero. Después de esos 3 pueden haber cualquiera. Piensen nada más en el ejemplo que pongo yo de la cervecería de Costa Rica, que tiene secretario de actas, secretario de mensajes, ahora debe tener secretario de mensajes electrónicos y otras cosas más. Pueden tener 1, 2, 3, 4, 5 vocales, lo que sea. Pero el mínimo son 3: presidente, secretario y tesorero. Y el último organismo es la fiscalía. La fiscalía no forma parte de la junta directiva. Es el ente fiscalizador. Es una especie de contraloría que va a ver, que va a medir, que va a analizar, que va a criticar los negocios sociales de la sociedad. Por lo tanto, puede participar en las sesiones de junta directiva, más no votar. El siguiente tema es el tema de las fusiones de sociedades. Es un tema muy en boga actualmente. Pues cada día desaparecen pequeñas empresas, pequeñas sociedades fundidas, tragadas, embullidas por grandes sociedades. De tal manera que aquí lo importante es tener claro que que la fusión de sociedades, perdón, no es un acto amoroso. Como podría ser que una persona
se ponga a convivir con otra, lo hace pues porque lo siente, por el amor y por todo esto, no. En las sociedades no, en las sociedades es algo descarnado, es algo muy crudo y simplemente es una operación comercial en la que la empresa mayor invita a la sociedad menor a que se sume a ella, que se funda, la compra en otras palabras, para evitar competencia. Así de sencillo y de fácil, para evitar competencia. El ejemplo que puse en la presentación escrita de esta unidad es el de Walmart. Walmart entró al país no hace muchos años y para el año 2017 es la cadena comercial número 1 en todo el mundo. Imaginen, ¿verdad? En Costa Rica entró ahora unos 10, 12 años, me parece. Porque sus planes son expansivos, está en toda Centroamérica. Cuando llegó a Costa Rica, pues simplemente pensó, sí, quiero estar en Costa Rica, me parece muy bien, pero ¿qué hago? Voy a todas las provincias, voy a San José y construyo locales. Sí, esa es una opción, pero es muy cara. ¿Qué puedo hacer? Entonces duró varios años negociando con la empresa denominada CSU, Sociedad Anónima, Corporación de Supermercados Unidos, que eran los dueños de Más por Menos. Y durante años negociaron. ¿Cuál fue la negociación? Véndame, véndame. Porque si no, yo tengo que abrir los supermercados, los abro y durante un X tiempo vendo muy barato, más barato que ustedes. Y eso posiblemente los lleve a la quiebra. Entonces sí, los términos duraron varios años negociando, pero al final negociaron. Y la negociación fue que Walmart le compró el 51% de las acciones a CSU, o sea, Corporación de Supermercados Unidos. Entonces, todos los más por menos, todos los palí, todos los maxi palí que hubieran en ese momento, formaron en más de la mitad a formar parte de Walmart. Walmart entró al país, cambió las políticas, puso sus propias políticas y ahí van. Construyó en San José hipermercados enormes, grandes, muy grandes. Y constantemente hace más por menos, hace palí, hace maxi palí, Siquirres tiene, Guapiles tiene, Limón tiene. Esa expansión le costó mucho menos que si hubiera tenido que construir todos y cada uno de sus locales. Por eso es que vuelvo a insistir, las fusiones comerciales no son por cariño, son porque verdaderamente es el tiburón que anda persiguiendo al pez más pequeño. Y el pez más pequeño, antes de que se lo coman y lo destrocen, pues prefiere vender. Así desaparecieron en el sector de las panaderías en San José. Yo me acuerdo de panaderías pequeñas como Panadería Schmidt, como Panadería La Espiga de Oro y otras más que hacían pan cuadrado. ¿Quién los derrotó? Bimbo. ¿Y qué hizo Bimbo? Los compró, luego los nulificó y se acabó. Insisto, las fusiones comerciales no son por cariño, son por otra cosa. Bien, hay dos tipos de fusión básicos, el de absorción y el de incorporación. El de absorción y el de integración. Hablamos de una fusión por absorción cuando de 4 empresas, 3, todas consolidadas, todas en funcionamiento, 3 de ellas se unen a una. Las 3 primeras desaparecen porque se fundieron en una y la última, que ya estaba constituida, queda, pero es la que se llama prevalente, porque es la que asume todos los activos y todos los pasivos de las 3 primeras. Vuelvo a insistir, de 4, 3 se funden en una y esta es la que prevalece. Todos los activos y pasivos pasan a esa prevaleciente, por eso de alguna manera que queda mucho más robusta, más cargada. Y la segunda es la llamada fusión por integración, la que se presenta cuando de varias sociedades todas se unen pero en una nueva. Es decir, tenemos las sociedades A, B y C que se van a unir en H. H es creada para recibir esa unión. Entonces, todos los bienes, todos los activos, todos los pasivos de ABC pasan a ser de H. Y una vez que se produzca ese traspaso, ABC
son desinscritas y desaparecen. Pero la nueva es H y asume a todas las demás. Esos son los dos tipos de fusión más básicos, principales. Pero existe también una fusión, existen fusiones por el impacto económico. Y nos vamos a encontrar con una fusión vertical. Para que entiendan la fusión vertical, deben entender lo siguiente. El giro productivo de una sociedad se divide en tres: materia prima, procesamiento y venta. Puede ser que una empresa se dedique solamente a producir materia prima, pero ¿qué pasa cuando no le quieran recibir su materia prima? Obviamente sufre. Cuando tiene mucha competencia por la materia prima, obviamente sufre. Cuando tiene que hacer rebajos, obviamente sufre. Piensen, por ejemplo, lo que sería vamos a ver, un producto como la Coca-Cola, si no tuviera competencia. Le vendería a quien quisiera y como quisiera. Pero al haber competencia, tiene que ponerse a las órdenes de los vendedores porque ellos no tienen venta. Bien, entonces, cuando tenemos estos tres giros productivos, materia prima, elaboración y venta, pensemos en una empresa que está al centro, que es la que elabora. Entonces, si esta empresa quiere asegurarse la materia prima, ¿qué hace? Compra las fuentes de materia prima, compra la sociedad, funde a la sociedad que elabora la materia prima. ¿Qué es lo que hace? Se asegura hacia atrás del giro productivo. Él produce, elabora, entonces compra las fuentes de materia prima. Pero todavía eso se llama fusión hacia atrás, fusión vertical hacia atrás. Porque el giro anterior, antecedente, que es la materia prima, lo compra en ese momento. Ahora, también se puede dar que la que elabora quiera comprar la otra parte, que es la venta. Entonces, cuando pasa eso, se asegura que los productos que elabora, ella los va a poder vender. Eso se llama una función hacia adelante. Y el ejemplo que puse es el de un matadero de reses. Pensemos en Cope Montecillos. ¿Cómo funciona Cope Montecillos? Bueno, Cope Montecillos es una cooperativa en la cual sus asociados son ganaderos que le llevan el ganado. Pero pensemos en un matadero privado que no quiere estar sujeto a que los ganaderos le lleven ganado. ¿Qué hace? Compra sociedades que tienen ganado en fincas. Compra las fincas, obviamente. Y se produce a producir ganado. Entonces, ¿cuál es el ganado que va a procesar? El suyo. Se aseguró la primera parte, se aseguró en una fusión hacia atrás, compró la materia prima. Pero luego, viendo que el negocio es muy exitoso, decide comprar cadenas de carnicerías. ¿Para qué? Para la venta de los productos. No tener que andarlos ofreciendo, sino verdaderamente nada más ubicarlos para que se vendan. Entonces compra cadenas de carnicerías. ¿Esto qué significa? Que es una fusión hacia adelante. Lo ideal, si uno fuera comerciante, es tener los tres giros, las tres etapas del giro productivo. Tener la materia prima, la elaboración de la materia prima y la venta de la materia prima. Sería total, integral. Esas son las mejores empresas y más exitosas. Pero por lo general no sucede así y siempre la parte de materia prima se funciona. Pero en fin, la competencia es la que va aliviando eso. Pero queda claro entonces el concepto de fusión vertical hacia adelante y hacia atrás. Luego tenemos la fusión horizontal, que ocurre cuando una empresa decide adquirir a otra empresa similar en su naturaleza, pues opera en el mismo sector y mercado geográfico. Eso es para abaratar la competencia. Vuelvo a insistir, un mismo producto, mismo mercado, misma zona geográfica, la fundo, me la traigo, me la como, por decirlo de alguna manera, para quitar competencia. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con Bimbo y las pequeñas panaderías industriales que habían en San José. Las compró.
Fue lo que hizo también en algún momento, no lo hizo así, lástima, con esta empresa de masa que fabrica tortillas. Porque hace muchos años, antes de que los mexicanos de masa entraran al país, las tortillas eran completamente caseras. Y en los pequeños mercados que había en San José, bueno, donde yo me crié, y en los barrios aledaños, habían señoras que se dedicaban a hacer tortillas palmeadas. Y si la madre de uno le mandaba a comprar un paquete, no un paquete, sino venían envueltas en una hoja de plátano, era delicioso. Toda esa gente ya no existe, ya desapareció, porque ahora que es más fácil ir al mercado a comprar tortillas caseras o ir a un supermercado, a una pulpería y comprar un paquete de tortillas ricas, lo segundo. Pero en ese caso, pues por ahí se fue. Y el último tema es el tema relativo a la quiebra de sociedades. El concepto de quiebra dice es la imposibilidad por parte de un comerciante de poder atender las deudas, una o más que sobre él penden. Y las causales están en el artículo 851 del Código de Comercio, que será de especial atención por parte de ustedes. La quiebra se da cuando el comerciante, ojo, no la persona física, sino el comerciante, ya sea físico o colectivo, no puede pagar una o más deudas. El concepto es muy sencillo. El asunto está en ver por qué no puede pagarlas. Y entonces el código, en el artículo 851, establece las causales por las cuales se puede alcanzar la quiebra. En primer lugar está la solicitud del propio comerciante. Es decir, el comerciante se da cuenta que ya no puede, que no tiene, que eso puede pasar dentro de muy poco tiempo con todo esto de el confinamiento que la plaga, la pandemia esta nos está obligando a hacer. Las empresas tienen que pagar sus insumos, tienen que pagar su logística. ¿Cómo lo hacen? Si no pueden pagar, eventualmente los comerciantes piden la quiebra. Bien. En el segundo lugar está el atraso de pagos, que es lo más sencillo. Tercer lugar, el ocultamiento o ausencia del deudor. Cuarto lugar, cierre de negocios sin causas razonables. Quinto, traspaso de los bienes comerciantes, del bienes del comerciante a un tercero. La contabilidad fraudulenta en sexto lugar y otras circunstancias en séptimo lugar. La idea aquí es que ustedes estudien el artículo 851 y cualquier cosa en las próximas sesiones que nos vamos a ver, pues me abriguen las dudas que tengan. Al final de esta unidad he puesto los artículos, los he fijado, que verdaderamente tienen que tener claros, que tienen que estudiar del Código de Comercio para entender con mayor propiedad los temas que he analizado en estas dos sesiones previas. Como les había dicho anteriormente y como les escribí, espero ya la otra semana montar la plataforma Zoom para vernos en horas que voy a ponerles para estar a su disposición, para no dar esta clase que la doy de esta manera, pero sí nos vamos a reunir para de manera oral y en vivo aclarar cualquier consulta que tengan todos ustedes por estas lecciones. Por todo lo demás, muchísimas gracias y esperamos que todo salga bien.